En la Primera Guerra Mundial, hace muchos años. No, mentira, no, pero es que conecté la información porque me puse a investigar adicionalmente. Y vamos a arrancar con las neveras. Entonces, todo eso tiene que ver con las neveras. Y no dice, pero ¿por qué las neveras? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, muy pocas personas podían tener acceso a una nevera. Apenas se desarrolló el invento que se llamaba nevera. Estoy diciendo Primera Guerra Mundial porque fue por esa fecha, no porque tuviera que ver con la Primera Guerra Mundial. Pero dije Primera Guerra Mundial todo el tiempo, o dije Segunda Guerra Mundial porque fue la primera. No escuché primero nomás. Ok, entonces de la primera lo dije bien. Desde allí entonces, no sé, parecía que había un dato, algo así como que el 1% o el 2% de ciertos países tenían lo que era una nevera. La nevera era un motor muy ruidoso, era un motor que tenía unos químicos que pudieran ser inflamables e incluso podrían explotar. Así que la nevera no solo era un objeto muy caro, un objeto tecnológico muy caro, sino que lo podría matar en cualquier momento. Es muy peligroso. Es como que las neveras no eran la mejor idea para tener en la casa. Sin embargo, allí, y acá es donde viene el punto de todo esto que es interesantísimo, a través de la experimentación química, a través de la química, una de las ramas de la ciencia, alguien, no recuerdo el nombre del loco esto, se le ocurrió, bueno, acá dice, químicos estadounidenses y alemanes crearon un tipo de molécula que combinaba un tipo de molécula muy sencilla, es decir, es unir un átomo de carbono a 3 de cloro y a uno de flúor. Con la creación de esta nueva molécula, si será una nueva molécula, sí, eh, Sí. se llamaría CFC. ¿Por qué es CFC? Porque tiene cloro, carbono y flúor, que son los famosísimos clorofluorocarbonatos. ¿Por qué digo famosísimos si nadie los ha escuchado? Porque me impresionó, eso fue la introducción que me impresionó lo famosos que son y lo ignorante que soy por no conocer este tema de los clorofluorocarbonos. ¿Qué pasó con esto? Esa molécula fue la pieza fundamental y clave para desarrollar un mejor sistema de refrigeración en todas las neveras. Así que pudieron reducir el nivel de peligrosidad, o sea, ya no era una partícula o unos elementos químicos que fueran inocuos, eh, perdón, que ahora son inocuos, ya no era inflamable y ya podía bajar los costos de producción de las neveras. Eso significa que el nivel de neveras, el nivel de producción de neveras aumentó brutalmente, lo que significa que el nivel de producción de esta molécula y de este elemento químico se disparó, pero brutalmente, o sea, lo que ya hablamos, ¿no? Sistema capitalista, empresas comenzaron a desarrollarlo a nivel brutal, entonces se dieron cuenta, ya estamos avanzando en el tiempo, si no en la Primera Guerra Mundial, sino poco a poco eso fue avanzando, ya se dieron cuenta que eso también servía para sistemas de refrigeración, bueno, refrigeraciones de nevera, perdón, de aire acondicionado. Todos los sistemas de aire acondicionado comenzaron a funcionar con clorofluorocarbonatos o CFS, comenzaron a funcionar el aire acondicionado de las casas, de las neveras, las propias neveras, los líquidos refrigerantes, y se comenzó a dar un uso tremendo, pero un uso brutal que ya comenzaron a desarrollar, no sé si miles, pero me atrevo a decir que miles de toneladas de desarrollo de esta sustancia, porque eran la base de la mayoría de empresas del mundo, comenzaron a desarrollarse más empresas, esto comenzó a generar lo típico en cualquier tipo de sistema de empresa, que es subcontratación de otras empresas para que hagan otras partes, para que haga producción de otras partes, elementos químicos, para hacer la construcción de por lo menos una nevera o un sistema de aire acondicionado, etcétera. Eh, Lentamente, no sé cómo conectar el tema. Poco a poco se comenzaron a dar cuenta que esto estaba representando un problema para el planeta, para el ambiente. ¿Por qué? Porque resulta que esto tenía una incidencia directa con la capa de ozono, que es un tema muy conocido actualmente, que la capa de No sé ozono si él lo está menciona, que creo que ahí lo menciona, es que esta molécula tiene una particularidad, no reacciona con ningún elemento para allá de voy, la, para de la allá voy, para atmósfera. allá voy. Es que primero Sí, quería como sí. decir que esto tenía directa relación con el tema de la capa de ozono. ¿Por qué? Es para allá para donde voy. Porque resulta que el ozono en su estado natural, que es una combinación, ahora a ver si la recuerdo, eh, pero no quiero tampoco dar información equivocada, pero hasta donde recuerdo son dos moléculas de oxígeno por una de carbono. Algún químico que me esté escuchando, por favor, que me corrija en los comentarios, Me pero hasta parece que el donde, ozono es O3, ¿no? 3 moléculas de oxígeno, ¿no? No, pues no me pues acuerdo, es me que acá parece. tengo, no, no estoy tan seguro. Déjeme revisar Mm. acá. Desintegra las moléculas de O2 en átomos de oxígeno que se recombinaban formando ozono.
Pues acá tengo un pedazo del texto que dice que es O2. Desintegra las moléculas de O2 en átomos de oxígeno que se recombinan formando ozono. Así que pareciera que fuera de 2 o 2, pero bueno, pues démosle el beneficio a la duda que sea O3. Eh, en fin, el caso es que el ozono se compone de esas moléculas y esta famosa molécula de CFC, al ser desperdigada en el ambiente, por ejemplo, cuando hay un escape en algún tipo de líquido, cuando hay un escape en los sistemas de refrigeración, de producción de ellos, simplemente una molécula que se escapaba en un sistema de aire acondicionado de una casa, una simple molécula que él lo cuenta de una forma, bueno, de una forma como muy bacana, muy chévere, porque él dice, una simple molécula que se escapa de un sistema de aire acondicionado es tomado por las corrientes de aire que hay normalmente en el planeta. Estas son elevadas a diferentes niveles que al final llega a la atmósfera. En la atmósfera, el problema es esta moleculita de cloro que lo que hace es desintegrarse de su propia molécula y recombinarse con las moléculas de oxígeno que se están dando en la atmósfera para crear el ozono, pero resulta que como catalizador se necesita un catalizador a nivel químico para que se pueda producir el oxígeno, el oxígeno del oxígeno al ozono en la atmósfera. Había un catalizador que se estaba volviendo el cloro y lo que hacía el cloro era, entre comillas, matar o destruir las moléculas de oxígeno y esto ya no hacía producción de oxígeno, o sea, ya no había un O2 o u O3, que era lo que comentaba Germán, ahorita no recuerdo, sino que había una producción de oxígeno sencilla. Entonces, esto lo que hacía era hacer una producción menor de oxígeno y ya no así podía hacer producción de ozono en la atmósfera. Esto lo hacía una sola partícula, pero como acabo de decir, habían millones de partículas, volvemos al tema, miles de millones, como decíamos antes, Sí, ya lo y busqué, las... sí es O3, lo busqué aquí por Ok, internet para que no aclare. O3, ok, sí. no, bueno, gracias por la aclaración para dar la información más precisa. Ok, O3, O3. Ujú. Entonces, y de hecho por acá tengo la reacción química de la... Sí, creo que aquí lo que dice es que el O2 se transforma en Exacto, O3, exacto, eso es lo que acabo de ver. El O2 se convierte en O3, se es decir, dos transforma en moléculas de O3. oxígeno cuando se acumula con una se vuelven O3, que significa volverse ozono. Cuando llega la Ujú. molécula de cloro que se descomponía de los CFC, llegaba al ozono, bueno, eso ya lo acabé de decir, y el cloro hacía que se descompusiera el O3 en O2 y ya no permitía que se continuara produciendo el O3, que es el ozono. ¿Esto qué pasaba? Bueno, como estaba diciendo, eran miles de millones, como decíamos en el libro, miles de millones de partículas que estaban produciendo a nivel mundial, a nivel global, y eso estaba afectando la capa de ozono en todas las partes del mundo, estaba debilitando la capa de ozono, incluso estaba agujereando, entre comillas, y bueno, casi que se puede entender así, es decir, en algunas partes de la atmósfera el ozono es de una capa mucho más delgada, bueno, en la Tierra, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, ¿cuál es qué es lo que pasa con esto? Que la capa de ozono, precisamente, el ozono lo que hace es cuando hace contacto con la luz ultravioleta, también hay un Ujú. catalizador y permite que los rayos de ultravioleta no entren tan fuerte y tan directamente a nuestra piel. Es decir, es un sistema que se desarrolló naturalmente en la historia de evolución del planeta Tierra. Al debilitar la capa de ozono, ¿qué significa? Que los rayos ultravioleta pueden afectar más fuertemente a nuestra piel hasta llegar a generar cáncer de piel. Esa es solo una implicación. ¿Cuál es la segunda implicación que incluso es más impresionante? Y es que nuestro planeta Tierra funciona casi como prácticamente no, es una biosfera. Es decir, los elementos que consumimos o que se generan dentro del planeta Tierra se desechan a sí mismos y los que no se pueden reutilizar más bien, no, sino reutilizar para otras reacciones químicas, para que se hagan otras cosas para que pues, se pueda generar la vida. Es decir, son sistemas cíclicos que se van autorreciclando para que haya procedencia de vida. ¿Qué está pasando con esto? Que los rayos ultravioleta que estaban accediendo con mucha más fuerza en el mar estaban afectando a capas gigantescas, de nuevo, de miles de millones ¿cómo se diría?, de moléculas, de individuos, de fitoplancton. El fitoplancton es uno de los originadores, no digamos originadores, emisores más grandes de oxígeno del planeta Tierra, incluso más grande que toda la cantidad de árboles que pueden existir en Tierra. Es decir, en agua se produce mucho más oxígeno y también, igual que las plantas, consumiendo CO2 y originando oxígeno. Es decir, es una de las fuentes más ricas de oxígeno para el planeta Tierra. ¿Qué pasa? Cuando el rayo ultravioleta estaba afectando a estos individuos, estaba debilitándolos y estaba matándolos.
¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna capa como cualquier otro animal que lo respaldara, que lo protegiera de la entrada de rayos ultravioletas y estaba matando, estaba destruyendo a cada uno de los individuos de fitoplancton, lo que posteriormente hacía es un efecto en cadena brutal, un efecto dominó en cadena brutal. Lo que hacía, por supuesto, que se genera menos oxígeno y que a su vez se pudiera absorber menos cantidad de CO2. Entonces, es un efecto en cadena que no solo hace debilitar la capa de ozono, incrementar las enfermedades de cáncer de piel en los seres humanos, decrementar la cantidad de producción de oxígeno en el planeta Tierra y aumentar la cantidad de producción o lo que no se consume, los residuos que quedan de CO2 dentro del planeta. Ahora, esa es como la parte científica, la parte más bien que fue complicada de explicar. ¿Cuál es la correlación que tiene esto a nivel social? Que la ciencia venía diciendo todo esto a través de investigaciones y de artículos científicos hacía años. ¿Y por qué quise especificar el año en que fue escrito el libro? Porque fue escrito en 1997 aproximadamente o 8, y la recopilación que se está informando, que les acabo de transmitir, se venía dando desde casi desde los años 60, desde los 70, cuando ya la ciencia estaba proponiendo investigaciones reales de esto. ¿Qué pasa? Hay una empresa que se llama DuPont, que fue la más famosa o la más grande en producción de CFS, y cuando hicieron la denuncia internacional sobre la emisión de CFS y que efectivamente estaba dañando la capa de ozono, capitalismo, DuPont dijo, no, eso no está pasando, eso es falso, y ponía a sus científicos pagados para que demostraran lo contrario o para entorpecer las investigaciones. Decían que las investigaciones no eran rigurosas, que estaban mintiendo, que no estaban diciendo la verdad. Sin embargo, el poder de la ciencia seguían comprobándolo y seguían comprobándolo desde diferentes fuentes y en diferentes puntos de investigación, y los resultados estaban dando exactamente lo mismo. Es decir, el CFC estaba generando esa reacción química que estaba destruyendo prácticamente el planeta. Finalmente, cuando decidieron aceptarlo, ellos dijeron que fueron dos cosas importantes ahí. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que se unieron diferentes diferentes países de los más ricos del planeta para llegar a un consenso y firmar un contrato el cual iban a retirar el CFC de toda la producción que van a disminuir la producción de CFC en el mundo. Pero, por ejemplo, acá me parece súper triste porque dijeron, ok, eso lo tienen que hacer, les damos 30 años para que lo hagan. Y uno dice, 30 años, desde 1990 y casi desde 1985, estaban diciendo que la última emisión de CFC se tenía que dar para el 2030. Para el 2030, es decir, no tengo información actualizada, pero al parecer se siguen emitiendo, obviamente una cantidad muchísimo menor, pero comenzaron a alargar los plazos por 10 años, 5 años de investigación, el tema que lo volvían a proponer, el tema que lo volvían a investigar, y todo eso tardaba 5 años, 10 años, 15 años, comenzaba a tardar mucho tiempo, hasta que al final cuando ya dijeron, es totalmente verdad, ellos también, ¿cómo era? Alegaban el tema del derecho al empleo. Están diciendo, si cerramos, si no producimos nuestro CFC, que es nuestra base económica, se van a cerrar miles de empresas alrededor del mundo, no sé si miles de empresas, pero las empresas cierran con despidos de miles de personas alrededor del mundo, las economías de los países se van a bajar fuertemente porque es una de las empresas que más produce y que más aporta a la economía de cada país. Va a pasar esto, lo alegaban y decían, bueno, si tienen razón, entonces hay que darles un tiempo más largo. Se fue dilatando el tiempo, sí se llegaron a resultados contundentes, sí se ha bajado la producción de CFS. De hecho, la solución a esto también está explicada aquí, no sé si la encuentro rápido. Pudieron agregarle, o sea, reemplazar la molécula de cloro que había en el CFC y, sí lo encontré rápido. Y estaban agregando, bueno, no sé si la gente que está escuchándose en el podcast pudiera verlo en YouTube, porque acá está la molécula como está construida, ¿sí se puede ver? Acá, ¿sí la ve? Sí, una de carbono que se une en enlaces covalentes con hidrógeno y cloro y flúor, Entonces, sí. lo que se hizo fue cambiarse por una de bromo. Cambiaron el cloro por una de bromo. Obviamente esto lleva una Bromo, sí. investigación Sí, tremendamente que bromo grande. parece que es menos reactivo, ¿no? Y, no, perdón, cambiaron la de flúor por la de bromo y cambiaron la de cloro por un hidrógeno. Al Por una de cambiar hidrógeno, la sí, por otra composición hidrógeno. química, perdón, se le está cortando harto. No, que lo estaba viendo, cambiaron la de cloro por la de bromo y eran tres de hidrógeno o eran, Eran dos de porque había tres hidrógeno, de una de cloro y una de hidrógeno, flúor. ¿no? Se le está cortando muchísimo, se le está cortando Entonces, claro, demasiado. cambiaron el bromo por el bromo y el cloro lo cambiaron por un hidrógeno también, sí. O sea, quitaron estas dos moléculas y las cambiaron. Aumentaron una de hidrógeno y pusieron una de bromo, sí. Sí, Y es lo que se listo. llaman, o los que actualmente se llaman,
O sea, debido al aumento de hidrógeno para reemplazar las moléculas que eran más dañosas, estos ahora se llaman, se me perdió el nombre, déjenme lo veo. Ok, ahora son hidroclorofluorocarbonos. Simplemente le agregaron la palabra hidro a la palabra como tal, pero a nivel molecular fue un cambio grandísimo. Comenzaron a cambiarlo, ¿por qué? Porque el hidrógeno al llegar a la capa de ozono, a la atmósfera más alta, era capaz de catalizarse y era capaz de desintegrarse mucho más fácil y no estaba afectando al planeta. Sin embargo, esto, bueno, ese es más o menos lo que le quería transmitir. No sé si le Sí. quedan así como dudas.